Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tendremos una clase de estudios sociales y hablaremos sobre los indígenas. Comencemos. Los pueblos originarios y la colonización. Cuando llegaron los conquistadores europeos, el continente americano estaba habitado por diversos pueblos indígenas. Algunos tenían grandes avances en la agricultura, otros estaban dedicados a la caza y recolección de frutos. La conquista fue violenta. En el actual Ecuador, los pueblos de la sierra fueron sometidos rápidamente, pero lograron subsistir, aunque fueron aniquilados por la violencia, el trabajo y las enfermedades. Algunos pueblos de la costa se sometieron y otros se adentraron en tierras a las que los colonizadores solo llegaron siglos después. Por otra parte, los pueblos amazónicos no fueron sometidos. Los indígenas fueron dominados por los colonizadores. Les cobraban tributos, explotaron su trabajo y el de sus familias en la agricultura, la elaboración de textiles y el trabajo doméstico. Con el tiempo, se fueron apoderando de las tierras más productivas. Los colonizadores blancos dominaban a los indios y procuraban vivir separados. Las comunidades indígenas tenían sus propias autoridades. Su vida se organizaba en el calendario agrícola y religioso. Hubo resistencia en defensa de las tierras y la cultura. En ciertos momentos hubo grandes levantamientos o insurrecciones indígenas. En la época republicana, cuando se fundó el Ecuador en 1830, la situación de los indígenas no cambió. En pocos años el tributo de indios fue suprimido y se estableció la igualdad legal. Pero en la práctica se reforzó su sometimiento a las haciendas y se incrementó el despojo de sus tierras comunales. En los 60, los campesinos y algunos propietarios que querían modernizar sus haciendas impulsaron la reforma agraria, que trajo un limitado cambio en la propiedad rural. Aumentó la colonización de la Amazonía y buena parte de los indígenas orientales se incorporaron al sistema educativo y a sus organizaciones. Durante los años 80 y 90 reclamaron sus derechos y se enfrentaron a los gobiernos que tomaban medidas que afectaban al pueblo. ¿Quiénes son los indígenas? Los indígenas del Ecuador fueron reconocidos desde hace años y se les dio nombres desde la cultura dominante: colorados, jíbaros, aucas. Solo en los últimos años se comenzó a usar sus nombres propios. En la vida cotidiana no es difícil distinguir a un indígena, pero dar una definición es complejo. Podemos decir que los pueblos indígenas son aquellos que se asientan en el territorio nacional y viven la unión social y cultural de pensamiento y organización de las sociedades que poblaban América antes de la conquista europea. Esto significa que son grupos de personas que comparten características históricas, sociales y políticas con su organización y cultura, que viven en sus territorios y se reconocen como indígenas o indios. La Constitución aprobada en 2008 reconoció al Ecuador como intercultural y plurinacional, consagró los derechos colectivos y ratificó la unidad del Estado ecuatoriano único e indivisible.
La discusión sobre la plurinacionalidad se ha mantenido. En general, se la entiende como reconocimiento de la diversidad indígena del país. Es momento de recordar. No te olvides que podemos decir que los pueblos indígenas son aquellos que se asientan en el territorio nacional y viven la continuidad social y cultural de pensamiento y organización de las sociedades que poblaban América antes de la conquista europea. Esto significa que son grupos de personas que comparten características históricas, sociales y políticas, con su organización y cultura, que viven en sus territorios y se reconocen como indígenas o indios. No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda que la mejor forma de aprender es leer. Chao, chao. Y no te olvides de lavarte las manos.